Hola chicas, ¿cómo les va? Bueno, la idea del video es un poco hacer un resumen de lo que estuvimos hablando en la clase del martes 11 de agosto y del jueves 13 de agosto, en las que pusimos en común todo lo que habíamos estudiado en la primera parte del año con respecto al Antiguo Egipto. Y también lo que hicimos fue intentar corregir el trabajo práctico que ustedes entregaron el 15 de julio, que ya tuvieron una devolución y que ahora la idea era poder corregirlo, ¿sí? Y mejorarlo y ampliarlo y completarlo y revisar la redacción y la ortografía. Bueno, entonces, fuimos punto por punto, los puntos no son muchos, pero vamos a ir uno por uno. Este es el punto número 1. El punto número 1 dice, relaciona las siguientes imágenes con el desarrollo del Estado en el Antiguo Egipto. Bueno, un poco lo que hicimos fue pensar qué nos dicen esas imágenes. Si tuviéramos que pensar en conceptos claves de los que hablan las imágenes, la idea es pensar, a ver, bueno, ¿qué conceptos podemos extraer de esas imágenes? Con respecto a la imagen número 1, ¿sí? En la que tenemos, como ven acá, ¿sí? El mapa. Acá tenemos el mapa, ¿no? Bueno, en esta imagen podemos hablar del territorio, podemos hablar de la ubicación geográfica, de cómo era físicamente el territorio. Muchas pusieron en común lo importante que es que este territorio esté atravesado por el río Nilo, la diferencia entre el gran desierto que rodea el Nilo y estas márgenes con tanta fertilidad gracias a las crecidas del Nilo, y que cuando baja el agua deja un barro muy fértil que se llama limo. Eso le daba muchísima fertilidad a la región y también lo relacionaron en clase con que esta zona es una zona que pertenece a lo que ya vimos como media luna de las tierras fértiles. Y en esta otra imagen que tenemos acá, como verán, ¿sí? Lo que podemos ver es ya dos personas o más practicando la agricultura, ¿no? Actividad esencial y base para la economía del Antiguo Egipto. Entonces, acá tenemos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la economía. La economía estaba fuertemente relacionada al territorio, ¿no? El territorio atravesado por este gran río Nilo. Entonces, ¿cómo podemos relacionar estas dos imágenes entre sí? Bueno, lo territorial unido a la economía. Y esos dos conceptos claves son muy importantes para todo lo que fue el desarrollo y el crecimiento del Estado en el Antiguo Egipto. Yendo al punto número 2, ¿sí? Lo que pedíamos en el punto número 2 era escribir un epígrafe para cada una de las imágenes, ¿sí? Bueno, la imagen número 1, que en realidad es la que pertenece a las que tienen las coronas, ¿sí? Acá tenemos las coronas, ¿no? Lo que pudimos ver es que acá, en esta simple imagen, podemos ver la corona del Alto Egipto, la corona del Bajo Egipto y la corona del Alto y Bajo Egipto. Bueno, acá simplemente hay una descripción, o más que una descripción, como una identificación de estas coronas. Pero en clase pensamos, ¿a dónde van estas coronas? ¿A qué otro concepto podríamos ir si vemos esta unión de estas dos coronas? Y muchas dijeron muy bien de lo que se podría incluir en este epígrafe es todo lo que tiene que ver con la unificación territorial del Alto y el Bajo Egipto, que previamente eran dos reinos totalmente independientes y luego, ¿sí? En determinado momento de la historia, se unifican bajo el mando de un solo faraón y se unifica territorialmente el territorio, y ese sería como el comienzo, ¿no?, de la historia del Egipto, del Antiguo Egipto unificado. Entonces eso es lo que podrían incluir en ese epígrafe. Con respecto al epígrafe 2, que está la figura del faraón, muchas hablaron muy bien de lo que significaba la figura del faraón para el Antiguo Egipto, ¿sí? Y lo que hicimos fue pensar en palabras claves que podrían describir cómo era el poder, ¿sí?, de este faraón en Egipto. Hablamos de que tenía poder absoluto y de lo que significaba este poder absoluto, un poder que era vitalicio, es decir, que duraba hasta que él moría, y a su vez también era un poder hereditario. Y por sobre todas las cosas, el faraón era considerado un dios,
Por eso también hablamos de que el faraón tenía poder político, pero a la vez era considerado un dios. Entonces acá vemos cómo la política y la religión estaban totalmente unificadas y los egipcios justificaban la legitimidad o el poder del faraón a través de las creencias religiosas, ya que todos creían que el faraón era un dios y que ese poder se lo habían otorgado los mismos dioses. Entonces, esto habla de que en Egipto, como en muchos otros estados de la antigüedad, había un gobierno teocrático. Bueno, por último nos fuimos al epígrafe de las pirámides. Sabemos que son pirámides. ¿Qué podríamos contar acerca de las pirámides? Bueno, muchas cosas salieron en la clase Zoom, ¿sí? Por un lado, las pirámides son una obra de arquitectura, también puede ser una obra de arte, ¿no? Pero puntualmente el fin de las pirámides que eran tumbas. Por lo tanto, hablamos de que las pirámides pertenecen a la arquitectura funeraria del Antiguo Egipto, que no fueron las únicas tumbas que existieron en Egipto, sino que también podemos hablar de los hipogeos, las mastabas, entre otras tumbas que hubo. Las pirámides entonces albergaban los sarcófagos de los faraones, y hay veces que gente de la nobleza, gente importante de la sociedad egipcia, ¿no? Y eran sagradas, porque la idea era que nadie pudiera entrar, porque esa era como la representación en donde ese difunto luego pasaba al más allá. Entonces hablamos de todo lo que por ahí podíamos encontrar dentro de las pirámides. Bueno, ahí tenemos también otros conceptos claves e interesantes que podemos incluir en el epígrafe en el que tenemos las 3 pirámides. Por último, ¿sí? Hablamos de este último punto que tenía 2 partes, un punto A y un punto B. Como verán, el verbo que tenemos ahí es de observar. Tenemos que observar las imágenes, qué nos dicen. Podemos encontrar las cosas que están pintadas y también lo que está en las imágenes quizás nos lleva a pensar en otras cosas que a lo mejor no se ven tan explícitamente en la imagen. Bueno, por un lado, había que explicar qué cuentan estas escenas. Entonces, por un lado, en la escena número 1 se cuenta todo lo que tiene que ver con el juicio de Osiris o el juicio de los muertos, en donde el alma, ¿sí?, del difunto llegaba a esta balanza, ¿sí?, de la que se ocupaba Anubis, que era el dios con cabeza de chacal, y se ocupaba de pesar su corazón con una pluma. Simbolizaba o definía si ese difunto era digno de la vida del más allá o no. ¿Sí? Bien. Y en la siguiente imagen tenemos a Anubis también yendo a buscar el cuerpo del difunto para reencontrarse con su alma en el más allá. Y muchas acá incluyeron el concepto de la momificación, ¿no? Por esta creencia era que la idea era que el cuerpo debía conservarse porque también pasaba al más allá, y entonces por eso practicaban la práctica de la momificación, que también la podrían desarrollar y contar. Estas 2 imágenes claramente cuentan algo que ellos creían, ¿no? Que creían que ocurría luego de que determinada persona moría. Bueno, y por último, en el punto B, a partir de estas imágenes, había que identificar 3 características de la religión. Bueno, acá surgieron muchas características. Yo les pido que piensen 3. Bueno, muchas dijeron muchos conceptos. Por ejemplo, hablaron de la forma que tenían los dioses. Esa es una característica, que eran muy particulares, ¿no? Las formas que tenían, con cuerpo humano y cabeza de algún animal, o incluía muchas veces algún fenómeno natural. Después también surgió el tema del politeísmo. El politeísmo es la creencia en que había más de un dios, es decir, que los egipcios creían en varios dioses. Y también podemos observar diferentes creencias, ¿no? Bueno, la momificación, que tenía un objetivo particular en la religión, el juicio de Osiris, la vida del más allá. Entonces, en este punto lo que tienen que hacer es simplemente identificar y explicar brevemente 3 características, que podrían ponerlas en 3 puntitos, o diciéndome 1, 2 o 3, o A, B, C, o como a ustedes les guste puntearlo, con alguna viñeta. Recuerden, como les pedí, revisar sus redacciones. Las felicité por lo bien que hicieron todo este trabajo, y ahora la idea es poder ir un poquito más allá de lo que ya hicimos, ¿sí? Revisando los contenidos de la información que introdujeron, y también cómo la redactaron, cómo la escribieron. ¿Están todas las palabras bien escritas?
Egipto lo escribí bien, el río Nilo lo escribí bien y revisar un poco lo que es la ortografía también. Les mando un beso grande y nos vemos en las siguientes clases.